Déjame contarte algo sobre cómo ver a las personas tal como son. Pasamos un montón de tiempo observando a los demás, evaluándolos, sacando conclusiones, determinando quiénes son y cuánto valen. Pero casi todo lo que percibimos es disfraz y fachada. Vemos el espectáculo, la representación, la imagen meticulosamente elaborada que la gente ofrece al mundo. Y confundimos eso con la auténtica realidad. Sin embargo, hay dos aspectos, solo dos elementos sencillos que te desvelarán quién es alguien de verdad. No lo que afirman ser, no lo que aspiran a ser o lo que desean que pienses de ellos, sino lo que realmente hay debajo de toda la simulación y el alarde. Lo primero que debes observar es cómo se comportan cuando no hay nada que ganar, cuando no hay público que impresionar, ni premio que perseguir, ni beneficio que obtener. Siguen apareciendo, siguen demostrando interés, continúan actuando con cortesía y generosidad, o se desmorona todo el montaje en cuanto el foco se aleja. Verás, la mayoría de las personas resultan bastante admirables cuando les conviene. El vendedor es encantador cuando busca tu dinero. El político muestra empatía cuando anhela tu voto. El enamorado es atento cuando desea tu cariño. Pero ¿qué ocurre una vez cerrada la transacción? ¿Qué pasa cuando ya no hay nada más que sacar de ti? Ahí es cuando cae la máscara. Ahí es cuando emerges ante la persona real, tal vez desconcertada porque aún tenga que fingir tras haber sellado el pacto. Observa cómo trata el camarero que ya ha servido la comida. Observa cómo habla con quien no tiene influencia sobre ellos, quien no les puede dar nada, quien es simplemente otro ser humano frente a ellos. Recuerdo haber visto a un hombre una vez en un restaurante. Era alguien de peso, o al menos eso creía. Music, trabajo relevante, traje caro, todo el montaje. Y cenaba con otra figura de igual calibre. Music, alguien que podía impulsar su trayectoria profesional. Deberías haber presenciado el show. Las sonrisas, las carcajadas, la minuciosa escucha a cada palabra de su acompañante. Encarnaba a la perfección el encanto y el respeto, pero cuando el camarero se acercó a rellenar su vaso de agua, ni siquiera levantó la vista. Music. Cuando el ayudante de mesa rozó su silla por error, le espetó una reprimenda sin interrumpir su charla con el influyente. El chico que trajo más pan a la mesa podría haber sido un fantasma, y justo en esos instantes minúsculos, que él suponía irrelevantes, se expuso su auténtico temperamento. Music. Porque al fin y al cabo, el carácter no se mide por lo que haces con ojos encima. El carácter se mide por lo que haces cuando nadie de renombre observa. Cuando no hay elogios que reclamar, ni imagen que salvaguardar, ni partida que conquistar. Es entonces cuando aflora la verdad, como el agua que busca su cauce natural. Music. Lo segundo que debes vigilar, y tiene la misma relevancia, es qué les divierte, qué les arranca la risa. No la cortesía risueña de los eventos sociales, sino esa carcajada espontánea e incontrolable que surge cuando bajan la guardia. Porque la risa es una de las manifestaciones más sinceras de nuestro ser. Music. Cuando alguien se ríe de la maldad, de las desdichas ajenas, de chistes que humillan y rebajan, estás ante algo genuino. Pueden soltar todos los discursos perfectos sobre empatía y bondad. Music. Pueden expresarse con elegancia sobre equidad y rectitud, pero si se burlan del sufrimiento de otro, si hallan gracia en la degradación, music, si les entretiene la mezquindad envuelta en ingenio, entonces sabes que late en su interior de verdad. Conocí a una mujer que no paraba de hablar de su pasión por la humanidad, music, de su compromiso con la ayuda al prójimo, de su esencia espiritual. Tenía los libros adecuados en su estantería, las opiniones correctas en mente, pero se reía de corazón cuando contaban anécdotas de cómo hacer sentir inferior a otros, cuando describían un ridículo ajeno, sus ojos brillaban. Cuando el cotilleo viraba a lo hiriente, se inclinaba con avidez. Y ahí estaba, la esencia real manifestándose en esas risas desprotegidas, porque puedes dominar tus palabras, puedes moldear tu apariencia, puedes mostrarte como quieras que te vean. Pero la risa es instintiva. Brota de un lugar más profundo que la razón calculadora, de un rincón más veraz que el yo que actúa. Muéstrame qué le hace reír a alguien, music, y te revelaré qué valora en el fondo. Muéstrame qué le parece cómico, y te mostraré qué cree de verdad, music, sobre el mundo y sus habitantes. Quien ríe con alegría sincera ante la amabilidad, ante lo absurdo, ante la inocencia juguetona de la existencia, desvela algo precioso. Quien se ríe del dolor, de la fragilidad, de las batallas ajenas, desvela algo radicalmente distinto. Music. Ahora podrías pensar, esto resulta demasiado elemental,
Seguro que captar el carácter de alguien exige más matices que escrutar dos detalles. Music. Y tienes razón. Los humanos somos seres intrincados. Albergamos en multitudes. Música. Nos contradecimos a nosotros mismos. Somos capaces de ser crueles y compasivos a la vez, incluso en una misma tarde. Sin embargo, hay dos aspectos que atraviesan toda esa complejidad. ¿Cómo actúa la gente cuando no hay nada que ganar? ¿Y qué es lo que de verdad les divierte? Estos elementos sortean la mente racional, el yo calculador, el artífice de la imagen. Revelan lo que surge cuando las defensas bajan, cuando la vigilancia se relaja, cuando la persona simplemente existe en lugar de esforzarse por aparentar. Piensa en ello de esta forma. Cada individuo que conoces interpreta un papel en mayor o menor medida. Representa al profesional exitoso, al amigo leal, al buscador espiritual, al ser refinado o cualquier identidad que haya forjado. Y algunas de esas interpretaciones resultan muy persuasivas. La gente las sostiene durante años, pero mantener la actuación demanda esfuerzo. Exige concentración, obliga a recordar el guión y acertar en los tiempos. Existen instantes, fugaces instantes, en que ese esfuerzo se afloja, cuando se olvidan de representar, cuando responden de forma instintiva. Esos instantes en que no hay beneficio alguno. Ahí es cuando la fachada se desmorona. ¿Por qué fingir con el camarero? ¿Por qué ser amable con el conserje? ¿Por qué dignificar al sin techo? No obtienes nada a cambio. Y si la amabilidad era solo un disfraz, se desprende. Pero si surge de un lugar más profundo que la táctica, persiste. Fluye de manera espontánea porque ser bondadoso no es una labor, es sencillamente tu esencia. Y esos arranques de risa también son desprotegidos. La risa brota con demasiada rapidez para que la mente estratégica la atrape. Irrumpe antes de que puedas reflexionar sobre su apariencia o lo que delata de ti. Música. Así, expone lo que yace bajo toda esa meticulosa edificación de la imagen. No me refiero a tropiezos aislados. Todos tenemos días malos. Todos experimentamos arrebatos de impaciencia o descuido. Lo que destaco es el patrón, la forma habitual en que alguien se manifiesta cuando cree que el momento no importa, la respuesta rutinaria que ofrece al dolor o la alegría ajena. Música. Conocí a un profesor hace años, célebre por su sabiduría y empatía. Estudiantes recorrían grandes distancias para absorber sus enseñanzas. Música. Hablaba con elocuencia sobre el amor, la comprensión y la interconexión de todos los seres. Durante un tiempo quedé profundamente admirado, pero empecé a percibir detalles menores. Cómo pasaba por alto a quienes preparaban su comida y ordenaban sus dependencias. Cómo rechazaba preguntas de alumnos que juzgaba poco brillantes. Cómo soltaba una risa punzante, de un tipo específico, ante un error o una torpeza ajena. Poco a poco, comprendí que sus hermosas palabras eran solo eso. ¿Palabras? Música. El hombre auténtico, el que emergía sin el incentivo de encarnar al sabio maestro, era radicalmente distinto. Alguien intolerante con quien no alimentara su imagen. Alguien que hallaba gracia en los traspiés de los demás. El abismo entre su actuación y su realidad era tan evidente que rayaba en lo absurdo. Ante mí, un hombre que predicaba compasión mientras dispensaba indiferencia casual a los que tenía enfrente, un hombre que disertaba sobre la ilusión del ego mientras preservaba con celo su rol de gurú iluminado. Y lo más triste no era su doblez, aunque eso ya dolía lo suyo. Lo más triste era que parecía convencido de su propia farsa. Creía que el personaje que encarnaba era su verdadero ser. Esto ocurre cuando ignoramos esos dos indicadores. Nos perdemos en el relato que los demás tejen sobre sí mismos. Damos crédito a la puesta en escena. Mezclamos al intérprete con el papel, y luego nos asombramos cuando la persona que creíamos conocer resulta ser otra por completo. Pero si observas cómo se comporta alguien sin perspectiva de ganancia, no te llevarás sorpresas. Música. Verás con nitidez. Sabrás con quién tratas. Y si detectas qué les provoca risa de verdad, qué les hace estallar en carcajadas cuando pierden el control, captarás lo que late en el fondo de su corazón. Ahora, algo curioso. Una vez que empiezas a fijarte en estos dos aspectos, también los advertirás en ti mismo. Te pillarás siendo cortante con quien no impulse tus objetivos. Notarás que te ríes de algo cruel o malintencionado, y en esos lapsos tu propio carácter se desvelará. Esto es en realidad una buena noticia, porque no puedes transformar lo que no percibes. Mientras te identifiques con tu actuación, mientras creas que tu imagen elaborada es tu yo real, estás atrapado.
Pero al vislumbrar la brecha entre el rol y la verdad, entre lo que finges ser y lo que eres en realidad, algo puede cambiar. Podrías hallar que eres más bondadoso de lo que imaginabas en ciertos sentidos y menos de lo que suponías en otros. Y puede que descubras que lo que te hace gracia revela aspectos de tus valores que no te habías confesado del todo. Esta mirada sincera hacia ti mismo, sin el velo de las excusas, marca el inicio de una verdadera transformación, ya que el carácter no es algo inamovible. No es un rasgo innato que te acompañe de por vida. El carácter se parece más a un músculo. Cada vez que te niegas a reírte de la maldad, aunque todos a tu alrededor se estén carcajeando, estás optando por el tipo de persona que deseas llegar a ser. Pero primero, hay que observar. Debes estar dispuesto a examinar cómo actúas en realidad, no cómo crees que actúas o cómo te gustaría actuar. Necesitas aceptar notar qué es lo que de verdad te divierte, no qué piensas que debería divertirte. Y lo mismo ocurre al intentar comprender a los demás. No podemos percibir a las personas con nitidez si solo nos fijamos en su actuación. Hay que prestar atención a los instantes menores, las reacciones espontáneas, esos lapsos en que dejan de cuidar su imagen. Ahí es donde reside la autenticidad. Por eso te propongo lo siguiente. Durante un tiempo, cuando conozcas a alguien, observa cómo trata a quienes no les pueden ofrecer nada a cambio. ¿Se fijan en la persona que barre el suelo? ¿Agradecen al que les abre la puerta? Hablan con amabilidad al niño que interrumpe su charla trascendental. Y atiende a qué les provoca la risa. ¿Es su sentido del humor generoso o cruel? ¿Hallan placer en las locuras de la vida o en los tropiezos ajenos? ¿Se ríen junto a los demás o a costa de ellos? Te sorprenderá lo que vas a averiguar. Verás más allá de tantas representaciones. Captarás a la gente con una lucidez que antes parecía inalcanzable. Y sobre todo, quizás lo más valioso, empezarás a verte a ti mismo con mayor precisión. El arte de discernir el carácter es en realidad bastante sencillo. No prestes oído a lo que la mayoría de la gente dice. Escucha lo que les hace reír cuando bajan la guardia. Todo lo demás es mero espectáculo, disfraz y careta. Pero estos dos elementos te desvelarán la verdad sin falta. Y una vez que veas con claridad, podrás decidir con claridad. No en función de su puesta en escena, sino según lo que son de verdad cuando cae el telón y el público se marcha. Esto no va de juzgar a los otros. Se trata de ver con nitidez, de reconocer la realidad en lugar de aferrarse a ilusiones, de entender que lo más esencial de cualquier individuo no es lo que proclama ser, sino lo que realmente muestra en esos instantes triviales que cree que pasan desapercibidos. Porque esos instantes pesan más que nada.